Se denomina patrística a la recopilación de obras del cristianismo. Estas obras se desarrollaron en el siglo I y VIII. La filosofía medieval tiene sus fundamentos en varios escritores de la patrística. Uno de sus mayores representantes es San Agustín. La patrística es el estudio desarrollado a partir de las obras y pensamientos sobre la verdad de Dios de los conocidos padres de la Iglesia, o también conocidos como santos padres, los cuales eran un grupo de sacerdotes, teólogos y escritores eclesiásticos cristianos, que en su mayoría ellos eran obispos y cuyo conjunto de doctrina es considerado testimonio de la fe y de la ortodoxia en el cristianismo. Esta nueva orientación filosófica surge de la necesidad de entender y definir qué es la religión. Tenía como objetivo ampliar y expandir el dogma cristiano, utilizando la filosofía griega como guía e impulso, y a través de esta tratar de explicar los hechos y los fenómenos del mundo en la naturaleza de Dios, considerado como una única verdad. La patrística medieval comprende entre los siglos III y V. En este periodo es en donde verdaderamente se va a gestar la filosofía cristiana, puesto que aquí se concilia la teoría filosófica cristiana y es considerada la filosofía como parte, o la filosofía en el cristianismo como la parte era el todo. Esto quiere decir que la filosofía sería el complemento del dogma cristiano, puesto que contribuye a que éste se transforme en el conocimiento. En los siglos IV y V se constituye la edad o la época de mayor apogeo de la patrística, puesto que en Oriente y Occidente aparece un grupo sorprendente de personalidades que promueven la santidad de la vida y un trabajo destacado en el campo de las ciencias sagradas y de esta época e incluso de la cultura general. En el primer siglo del nacimiento del cristianismo, los escritos están enfocados en el Evangelio, el Apocalipsis y las cartas en donde los predicadores daban instrucciones de cómo resolver los problemas que aquejaban a la comunidad cristiana de la época. En el siglo I, la ideología cristiana tenía poco carácter filosófico. Desde el siglo II se ven en la necesidad de implementar un lenguaje más filosófico, buscando así la aceptación de la civilización romana, puesto que el cristianismo tuvo gran acogida en la clase alta de esta civilización. Coplestone, en el 2000, afirma que los escritos de los primeros padres y apologistas cristianos tienen pocos elementos filosóficos, ya que el interés de ellos era primordialmente teológico. Cuando el cristianismo fue creciendo y se estableció, provocó un sinnúmero de prejuicios y hostilidades, no solo en los judíos o autoridades políticas, sino también en intelectuales y filósofos paganos de la época. Estos, ya sea por miedo a lo desconocido o ignorancia, lanzaban ataques o acusaciones teóricas con bases filosóficas. Es por esto que los filósofos cristianos se vieron en la necesidad de responder a estas acusaciones con argumentaciones filosóficas. Es aquí en donde ellos desarrollan un pensamiento y su formación intelectual, implementando la filosofía en la teoría cristiana. A inicios de la patrística se observa el rechazo de algunos autores hacia la filosofía. Sin embargo, también se puede evidenciar cómo otros autores tratan de conciliar a la teoría filosófica con la cristiana, siendo esta última concepción la que se impuso cuando el cristianismo pasó a ser la religión oficial en el Imperio Romano. Como un claro ejemplo tenemos a la obra de San Agustín, en el cual se puede observar la integración de estas dos teorías, de la cristiana y la filosófica. Yo les voy a hablar sobre la vertiente de Occidente. En esta vertiente los principales representantes son los padres latinos.
en el siglo III es cuando esta vertiente tuvo más apogeo y además el latín se convirtió como lengua oficial dejando a un lado el griego. Uno de los principales representantes y de los cuales vamos a hablar más es sobre San Agustín, debido a que nos da muchas aportaciones sobre el signo. Hay que recalcar que este personaje no siempre fue parte de la Iglesia Católica, por así decirlo, debido a que experimentó con otras religiones y cuando una vez que estudió a profundidad las escrituras sagradas se convirtió al cristianismo. Una de las principales características de este personaje es que fue un gran estudioso del platonismo. Además que tuvo influencias de obras como la retórica de Cicerón, la tradición estoica y el neoplatonismo de Plotino. Además, gracias a su incansable búsqueda de la verdad relacionada con Dios y la fe, pudo dar nuevas concepciones que aportaron al signo. Además que dejó de lado su puesto de profesor de retórica para así entrarse de lleno a investigar estos temas. Una de sus conclusiones es que lo importante en un texto es la idea en sí y no la manera en la que se expresa. En la interpretación del texto, San Agustín nos dice que hay muchas formas de interpretar las Sagradas Escrituras, pero resalta más que hay muchas formas de expresión, así distinguiendo de la manera de expresarse y de la manera de entender. Además que estas están relacionadas con los sentidos y los instintos primarios. Sin embargo, nota que el hombre ha inventado una serie de signos muy complejos que estos tienen una significación por conveniencia. Encuentra un significado literal y al mismo tiempo un significado más trascendental del mismo signo. En el transcurso de su estudio encontró un error relacionado con los textos bíblicos y las traducciones, debido a que por tener muchas traducciones perdía la idea original, el sentido original de esta. Es por eso que recomendaba estudiar las lenguas para así no perder el sentido original de esta. Después de hablar de la vertiente de Occidente, tenemos que entrar a hablar de la vertiente de Oriente. Esta vertiente se potencializó en el estudio de la existencia de Dios y de sus particulares. Los griegos, que fueron los padres de esta patrística, elaboraron las bases con las que se inició la filosofía y la teología cristiana, comenzando con la guía de los pensamientos del platonismo y neoplatonismo, o sea, basándose en el pensamiento de Platón. También se apoyaron de los términos morales y éticos, incursionándolos a la religión. La patrística de Oriente sentó sus bases en 4 escuelas, que son la escuela de los padres apologistas. Como padres apologistas se les conoce a todos aquellos padres de la Iglesia que surgieron a partir de finales del siglo II después de Cristo, cuando con la muerte de los discípulos y de los apóstoles se extinguían las referencias más directas de la vida de Jesús y de sus orígenes. En la época apostólica, sus autores promovieron la literatura de la Iglesia hacia el mundo exterior, no cristiano. Este fue el primer intento de verter el cristianismo a los diferentes modos de pensar propios del mundo helénico. La segunda escuela es la escuela de Alejandría. Esta es una sucesión de filósofos que va desde el siglo III de la era cristiana hasta finales del siglo V. Estos pretendieron unir la filosofía griega con la oriental denominada ecléctica y neoplatónica. La filosofía alejandrina colocada entre el mundo pagano y el cristiano. Esta escuela era una más de aquella época, pero fue denominada pagana, ya que se basaban en los estudios griegos en una época en la que el cristianismo estaba en expansión. La tercera escuela es la escuela de Capadocia, que debido a las frecuentes persecuciones, algunos autores como Orígenes y Clemente se refugiaron en Cesarea de Capadocia, dando origen a esta escuela. En esta escuela nacen muchos autores de relevancia que no hablan directamente del signo, pero entran a la filosofía cristiana. Y la última escuela fue la escuela de Bizancio.